Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotras. Bueno, nos complace tener al doctor Antonio Isa Conde, ya lo había anunciado Edith Febles, hay que hablar con él de muchísimas cosas y empezar por el pacto eléctrico. Se reconoce, han reconocido algunos de los actores del pacto eléctrico que en definitiva lo que se ha acordado hasta ahora no es significativo para lo que son las necesidades de la República Dominicana. A mí me gustaría saber no qué se ha aprobado, sino cuáles son los pendientes y qué es lo que ha dado brega. El problema es que a veces la gente habla, pero no te... Dígame, ¿qué propuesta llevaron esa gente que no se aprobó? Porque de las 2.400 y pico de propuestas, que todas fueron consolidadas por áreas temáticas, se aprobaron más del 95% de la propuesta, del contenido de la propuesta. Entonces, ¿qué se quedó fuera? Se quedó fuera una parte insignificante, pero no fundamental. Pero lo que hay que ver qué fue eso y qué impacto tiene eso en la población. Ahí mismo, si ustedes pueden ver cuáles son todo lo que se aprobó. ¿Qué se aprobó? Porque primero hay que situarnos en qué es el pacto. El pacto eléctrico es un pacto al 2030 y a veces hay gente que quiere verlo desde el punto de vista de la óptica actual de sus problemas individuales. Es un pacto al 2030 y se enfrentaron los problemas estructurales fundamentales, la parte institucional, la parte tarifaria, con unos niveles de detalle increíbles para que la superintendencia en cada momento y en cada situación tenga el método para ir adaptando a la tarifa. Pero sobre todo el problema fundamental de las pérdidas, los compromisos que se hicieron a nivel de las pérdidas, porque se estructuró un plan técnicamente discutido hasta su último detalle, meses discutiendo cuáles iban a ser los aspectos que se iban a tomar en cuenta. El manejo de las pérdidas en el sector eléctrico, doctor, no hasta ahora, y usted sabe que uno pasa trabajo aquí, siempre le toca al sector gubernamental. En las pérdidas del sector eléctrico dominicano, en el manejo de pérdida de todo lo que es nuestro sistema, la parte de transmisión, la parte de esa le toca al Estado. No, es que el manejo de las pérdidas fundamentalmente es del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es que tiene que cobrar, el Estado es que tiene que tener un sistema de transmisión que no deje pérdida, el Estado es que tiene que tener un sistema de distribución que no deje pérdida, el Estado es que tiene que tener un manejo administrativo que garantice la eficiencia en la administración de la sede. Pero da la impresión que el Estado asumió todo lo que no es negocio. ¿Cómo que por favor, ¿qué tú llamas que es asumir? ¿Qué es lo que yo le digo? Por ejemplo, yo conozco una empresa eléctrica en Estados Unidos que suple la energía de un área y todos los problemas de esa área son de esa empresa eléctrica. Bueno, aquí el que vende energía nada más va a vender. Bueno, porque aquí está separado generación de distribución y transmisión. Entonces, cada uno tiene que operar de manera eficiente. Las generadoras tienen que operar de manera eficiente, sobre todo desde el momento que hay licitación en función de los contratos. Porque si no hay licitación y tú tienes los contratos a 10 o 15 años de vencimiento, ellas pueden hacer lo que quieran. Pero cuando tienen que licitar, tienen que ser eficientes. Pero las pérdidas de transmisión también son importantes y la empresa de transmisión tiene que manejarse eficientemente. Pero sobre todo la sede, es que a donde ha estado el principal problema, porque las pérdidas a la sede han sido muy grandes. Ahora, ese problema se ha ido resolviendo aún antes del pacto. La eficiencia que se está manejando ahora algunas de las sedes. Señores, yo quisiera que ustedes vean cómo va en términos de lo que sirve y lo que cobra. Ajá. Por ejemplo, estadísticamente, ¿cómo usted que maneja los números, cómo están en este momento las sedes? Bueno, ahora mismo hay EDE que están trabajando con pérdida de 26, hay otras que la están haciendo más grandes. 26%. El promedio de la EDE, porque hay que hablar de promedio, ahora está en 30 y pico. Bueno, es que las EDE han multiplicado por 3 su personal, nada más. Pero espérate. Casualmente, esas son las cosas que está enfrentando el pacto. El pacto enfrentó que hay un compromiso de la sede
incluso con régimen de consecuencias, de ir a través de un programa a donde el gobierno también asume responsabilidad, porque hay responsabilidad en las pérdidas que tienen que ver con la inversión en redes. Si no se invierten en la mejoría de redes, las pérdidas continuarán, porque para tú reducir la pérdida en un punto, tienes que invertir como 50 millones de dólares, según los técnicos, y eso es una responsabilidad que el Estado asumió en el pacto. Pero además, el compromiso en que en 6 años bajar la pérdida al 6%. Y hay un régimen de consecuencia para ello. Eso significa, el objetivo del pacto es llevar la pérdida al 15%. ¿Cuánto es el periodo? Perdón. Y en lo que tú te refieres al personal, incluso en el pacto hay un compromiso de reducir, de que los gastos de la sede, los gastos operativos que incluyen el personal, tienen que dentro de 6 años tienen que estar dentro de determinados estándares mundiales. ¿En cuántos años? Creo que en el periodo de 6 años. En el caso de la pérdida, ¿cuál es el periodo de desmonte de las pérdidas? 6 años. ¿También? Sí. 6 años es la base de todo eso. Porque, ¿qué pasa? Incluso la eficiencia operativa tiene que ver mucho también con las pérdidas. Lo que te quiero decir es que en esa materia, en pérdida, en el manejo institucional, en una serie de cosas, en la matriz energética, en las cosas estructurales, las cosas que tenemos que hacer de aquí al 2030 para tener un sistema eléctrico confiable, están en el pacto. Pero además, los mecanismos de regulación y de seguimiento están en el pacto. ¿Cuál fue el régimen de consecuencia que se estableció y cómo se va a aplicar? Hay una serie de cosas que tienen que ver con penalidades a los funcionarios y decisiones que tendrá que tomar el presidente, que va a tener a nivel de seguimiento también, va a incorporar los compromisos del pacto eléctrico al SIGOT para el propio presidente, darle seguimiento a los compromisos que ha hecho el gobierno. O sea que las consecuencias no están establecidas en el pacto, sino que va a ser una decisión del presidente de turno. Pero se especifica bien claro, el presidente es que toma a la larga las consecuencias. Algunas son destitución del funcionario, otra penalidad de cualquier sitio. Pero hay un mecanismo de seguimiento a donde están integrados el CES, a instituciones de la sociedad civil, pero que el SIGOT es uno de los instrumentos que se va a utilizar. El SIGOT es lo que controla, o sea, le da seguimiento a las metas presidenciales. Y desde el momento en que se incorporaron al SIGOT los compromisos del pacto, desde ese momento el presidente está siguiéndolo día a día por un mecanismo que está funcionando con mucha eficiencia dentro del Estado. Doctor, me gustaría saber, a mí siempre me llamó la atención que teniendo todo un proceso de diálogo para un pacto eléctrico, una decisión tan fundamental del Estado como fue construir Punta Catalina, o sea, es el Estado que lo decide. Y Punta Catalina está dando como aguas de beber. Incluso ayer publicaba un diario que es probable que República Dominicana se lleve a un arbitraje internacional porque ellos están reclamando poco más de 700 millones de dólares. A mí me gustaría saber, dentro del pacto, ¿cuál es la visión que tuvieron de Punta Catalina? ¿En qué quedó? Porque me imagino que algunos de esos sectores sí tenían cuestionamiento, ¿cómo queda? Porque siendo la principal y más costosa apuesta que ha tenido el gobierno dominicano en términos energéticos y que fue hecho al margen del pacto. Aquí a veces se olvida lo que yo te he dicho, el pacto es un pacto al 2030. Punta Catalina, la Sultana del Este, cualquier empresa eléctrica es una empresa eléctrica del sistema. Entonces, lo que el pacto ha hecho, cómo se van a manejar las empresas eléctricas, sean del Estado, cómo se va a manejar eso en el futuro. Toda la CDE ya no va a ser la CDE, sino empresas eléctricas, todas serán empresas eléctricas bajo un régimen corporativo. ¿Tú entiendes? La CDE va a ser simplemente una empresa holding y las demás empresas como otra cualquiera, algunas mixtas y otras del Estado. Ahora, y esas tendrán su tratamiento a nivel de corporativo, lo que ellas estarán adscritas al Ministerio de Energía y Minas, porque a partir de la reforma institucional, ya el organismo rector de todo el sistema eléctrico será el Ministerio de Energía y Minas.
ya la corporación y todas las empresas eléctricas no tomarán decisiones de tipo político. El organismo rector de la política energética será el ministerio. Entonces, esas van a manejar como empresa. Entonces, cada una sometida al régimen corporativo que le corresponda. Ahora, son cambios estructurales, señores. No hemos manejado una empresa de... los problemas de Punta Catalina se resolverán tarde o temprano, y eso será una empresa eléctrica más nada. Si tienen problemas legales, los resolverán los tribunales. Ahora, esa empresa estará sometida al régimen corporativo que se estableció en el pacto. Ahora, ahí hubo diferencia. Sectores que habían aprobado todo el pacto plantearon al término del pacto, ya aprobado todo, un régimen administrativo para Punta Catalina con participación del sector privado mixto. Entonces, la generalidad de lo que estaban ahí dijeron, estos son puntos concretos que no corresponden. Eso supongo que sería el sector empresarial. No, lo propuso. El sector social, increíblemente. Hasta el sector empresarial estaba en que eso es una empresa que será del Estado, el Estado decidirá en el futuro cómo se manejará eso. Ahora, dentro de las reglas que plantea el pacto. Entonces, eso fue suficiente para crear un ruido innecesario, a mi juicio, de gente que se había fajado en todo el pacto. Y le voy a decir, hay 13 puntos de disenso, de los cuales 6 son variables sobre ese mismo tema, por Dios. ¿Cuáles son las variables sobre ese tema? Dios, que uno plantea la administración de un tipo, otro de otro tipo, otro que debe manejarse pero sobre la empresa, y es una empresa, como te digo, no hablamos de cómo se va a manejar la Sultana o Itabo o eso. Bueno, no es que Punta Catalina es una referencia absolutamente diferente eso es a todo. Otro tema, eso es otro tema que corresponde. Si hay discusión, a la justicia, a otro tema, no al pacto. El pacto es un pacto al 2030. Pero el pacto lo que implica una empresa no se puede tomar decisión en función de una empresa, sino de lo que es el sistema eléctrico en su conjunto, porque es un plan de desarrollo para el sector. Aunque entiendo lo que usted dice, el pacto no incluía cuáles serían las fuentes de generación. Por ejemplo, uno de los debates que se plantea era: República Dominicana va a optar por plantas al carbón, debe ser plantas a carbón. Obviamente, digamos que los partícipes en un pacto eléctrico en República Dominicana no tuvieron oportunidad de debatir en ese sentido, o ese no era un tema en el pacto se discutió la matriz. ¿Y qué es la tendencia de la matriz? Primero había que diversificar, porque hay que entender también cómo surge el problema del carbón, porque a veces la gente cree que las decisiones se toman porque a alguien le da la gana. Antes de Punta Catalina o de Punta del Carbón, se tuvieron años, le aseguro porque yo tuve en muchas de esas reuniones, tratando de establecer una planta de gas natural. Vinieron a ofrecernos todas las plantas del mundo, hasta hubo determinados acuerdos de intención, ¿no? A la hora no apareció el gas. Mientras tanto, el gobierno tenía... Pero le voy a decir una cosa, pero también este país tiene mucha mala suerte, porque en este mismo periodo en que está Punta Catalina construyéndose, Iberdrola está construyendo plantas de ciclo combinado de gas y carbón a un costo que es la cuarta parte. Ahora, pero en ese momento que el Estado necesitaba crear una planta, necesitaba tener la fuerza suficiente para renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid, porque si no tenía algo en la mano, los efectos que hubiera tenido sobre la negociación hubieran sido muy negativos. Todavía no está construida Punta Catalina y ya está dejando los beneficios que representa haber conseguido mejores precios en la licitación por la posibilidad de que esa planta entre. Entonces, esa era la realidad que tenía el gobierno cuando decidió: ya no encuentro gas, vamos a buscar la mejor planta del carbón que exista porque tenemos que reducir costos. Y esa planta que es de carbón incluso va a reducir las emisiones, porque hay una serie de plantas eléctricas en el país viejas, ineficientes, que usan combustibles fósiles que son un peligro para el medio ambiente. Esto, oye, parece increíble que Punta Catalina va a reducir las emisiones del país, aparte de todas las medidas
laterales que se están tomando. Pero en el pacto, ¿qué es lo que nosotros abogamos? Que esa matriz cada vez vaya más a plantas mejores para el medio ambiente, propiciamos el gas, las energías renovables. Y les voy a decir una cosa, en eso se ha estado trabajando. Ustedes habrán leído por ahí que el país, hoy República Dominicana, con todos sus problemas y con toda su deficiencia, es el segundo país en América Latina, y sobre todo en el área del Caribe, que tiene una matriz de generación más diversificada, porque tenemos ya gas, tenemos renovables, tenemos una serie de cosas. Sí, pero la composición de esa diversidad no sigue favoreciendo a la gente. Bueno, yo te la leo. Doctor, cuando usted mismo lideró el proceso de reforma de la CDE, empezó la reforma en Guatemala, ahí donde usted está, entrevistamos nosotros a la superintendente de Guatemala, y en Guatemala ya no tienen apagones. Y en Guatemala la matriz eléctrica cambió a energía renovable. Mira, mi amor, en eso estoy totalmente de acuerdo. Óyeme, la tragedia del sector eléctrico aquí en este país ha sido que siempre se vio la CDE con un botín político y la electricidad como una mercancía política. Se trató, cada vez que se trató, como en esa época, de hacer una reforma, la contrarreforma, los que se alimentan del caos y de desorden en este país históricamente, la boicotearon. Quedó algo, pero no pudimos hacer lo que había que hacer en ese momento para ponernos a la altura de muchos países. Guatemala empezó junto con nosotros y resolvió el problema. Claro, porque quizá tenía una institucionalidad política que respondía más a las necesidades. Pero aquí, desafortunadamente, lo que estuvimos dando traspié y propiciamos una contrarreforma que nos ha hecho un daño terrible. Y por eso fue el pacto. Si los problemas hubieran estado resueltos, no hubiéramos necesitado pacto. El pacto es porque había que enfrentar problemas que no lo podía enfrentar el gobierno solo, que se necesitaba de la acción de la mayoría de los actores que participaran y de la sociedad dominicana. Tenemos dos preguntas de televidente aquí. Vamos a hacerla para hacer... dice un televidente que la tarifa de generación de Punta Catalina va a ser de 13 centavos de dólar, aunque el presidente había anunciado que a 7 centavos de dólar. Y quiere que se le establezca a cómo se está comprando la energía y cuál es la diferencia con los acuerdos de Madrid. Mira, el acuerdo de Madrid fue uno de los daños más grandes. Esta es una cosa que la gente todavía no entiende. Y ha sido, y estamos pagando la consecuencia. Óigame, los acuerdos de compra y venta de energía que se establecieron en la reforma del sector eléctrico eran 5 contratos, de los cuales por el 20% por el 20% de la energía que necesitaba en la distribuidora, que se vencían el primer año, el segundo al segundo año, el tercero al tercer año, el cuarto al cuarto año, y el 20% era para el mercado spot. Se venció el primero y no se licitó. Se venció el segundo y no se licitó. Faltaban 3 meses para el tercero y tampoco se había licitado. Entonces, estábamos trabajando con el mismo precio de la reforma en un momento, porque los contratos eran cortos para darle el tiempo de que arreglaran las plantas, que hicieran muchas cosas y después licitaran para bajar los precios. Entonces hicieron el famoso Acuerdo de Madrid, que si bien bajó el costo, el flujo de caja del gobierno mejoró, pero hipotecó los contratos a 20 años. Óigame, amarró el mercado spot, pero de eso no se habla. Se habla de los contratos de la capitalización. Esos contratos, cuando el Acuerdo de Madrid estaban vencidos todos. Pero ¿cuál es la diferencia de precio en cómo se pagaba y cómo se está pagando ahora? Que es la pregunta, porque el que está preguntando parece que quiere una respuesta. Yo no tengo en la cabeza todos los detalles y todas las cifras del mundo. Aparte de que yo no me acuerdo el teléfono directo mío, porque soy un viejo de 38 años, que no van a pretender que cualquier información de ese tipo yo lo digo. Lo que tuvimos atado
bajó, con los acuerdos de Madrid, bajó la tarifa, el costo de la energía un poco, pero hipotecó el sector eléctrico a muchos años. Ya se sale. Si lo hubieran licitado, como decía la reforma, eso fue una de las cosas que corrompió la reforma. Si al año se hubiera licitado el primero y al segundo, y así en ese orden, otro gallo hubiera cantado. En este momento y con el pacto eléctrico, ¿cómo quedó todo el tema de los contratos que ya se vencen? No, eso que... bueno, ya se licitó una parte, o la otra también se licitó, todavía no hay los resultados. Aquí hay que licitarlo todo y eso es lo que no se entendió. Para mí, todos esos contratos debieron licitarse antes también, pero ya se están licitando. ¿Se están licitando ahora? Sí, ya se licitaron una parte. ¿Cuál es el... Y los resultados fueron mucho mejores que lo que se esperaba, porque ya saben que van a entrar plantas del Estado como Punta Catalina. Eso es uno de los beneficios que ha producido Punta Catalina en la reducción de la... ¿Qué opinión tiene usted de todos los cuestionamientos a Punta Catalina? Bueno, el tema de la corrupción, mira, el tema de Odebrecht. Para mí, Punta Catalina hay que terminarlo. El tema de Odebrecht es una vergüenza para el país. Pero aquí hay muchas Odebrecht que no le hemos entrado. Una de las grandes debilidades que tenemos como sociedad es el problema de la corrupción. Yo creo el gobierno ha tomado una serie de medidas estructurales para evitar la corrupción, pero los regímenes hemos fallado en establecer régimen de consecuencia duro. Y régimen de consecuencia no solamente del gobierno, que repito, en esa materia hemos fallado, sino incluso en la justicia, escandaloso. Pero en la sociedad misma, todos esos personajes corruptos que uno conoce, van a los clubes, los reciben como héroes, están en las reuniones. Óyeme, el país tiene que reaccionar frente a esto y yo estoy de acuerdo. Y el gobierno tiene que ponerse duro en esa materia. Incluso en el gobierno hay mucha gente seria, mucha gente buena, haciendo cosas que nunca se habían hecho. Hay muchos logros del gobierno que se ven empañados, se ven ensombrecidos por mucho vagamundo que hay allá adentro. Y eso yo creo que son de las cosas que tenemos que pararnos para frenar de alguna manera. Y eso lo tenemos que hacer desde todos los espacios, los que estamos en el gobierno, que creemos en la ética, que creemos en que este gobierno está haciendo cosas importantes. No podemos permitir que se ensombrezca las buenas obras del gobierno por estar mamoneando para entrarle a la corrupción. Dice un televidente de la provincia de Sánchez Ramírez que cuánto es el 5% de la operación de la Barrick que le corresponde. Es muchísimo cuarto, pero ahora todo solamente se le está dando, desde que nosotros entramos al ministerio, 200 millones. Antes no se le estaba dando. ¿Y a quién se le da esos 200 millones? A FOMISAR. Y se supervisa el uso de los fondos. La excusa 200 millones al año. Al año. La excusa... ¿FOMISAR es, perdone? ¿FOMISAR es? Perdón, usted dijo FOMISAR es una institución a donde participan todas los representantes de la provincia, de la comunidad. O sea que es mucho más, pero se le están dando 200 millones. 200 millones. ¿200 millones anuales? Anuales, sí. Pero es mucho más. Pero antes no se daba nada. ¿Por qué? La excusa era que cómo se usaban esos recursos. Y es verdad que hubo mucha trampa. Yo soy de los que pienso que, aparte de lo que estamos haciendo por modificar la ley minera, hay también que crear una ley que racionalice el uso de esos fondos y que garantice que esos fondos vayan a la comunidad. Nosotros... Otra pregunta de la misma zona, dice otra persona, que cuál es su posición en relación a la lucha de los moradores de la Barrick por el tema de la contaminación. Mira, que ahora están mándennos la foto. Sí. Mándennos la foto. De hecho, ellos pidieron venir aquí. A mí me da pena de gente que no sabe luchar por sus reivindicaciones. Le están tirando un problema como si fuera de la Barrick, y es otra empresa que se llama Enviro Gold, La Laguna. Entonces, todo lo que hay por ahí se le pega al muchachito feo que la Barrick. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser bien específicos, señor. Ellos se están quejando de un tema de que se está haciendo una labor de saneamiento en las lagunas,
y se están usando unos aspersores, pero esos aspersores fueron supervisados y autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la base de que eso no producía contaminación y por el contrario lo que iba era ayudar a mitigar cualquier daño ambiental. O sea que ese daño ambiental no es la barriga. No, es la laguna, que no es daño ambiental. Ellos están resolviendo un potencial daño ambiental haciendo unas labores de secado en la laguna. Esos aspersores no, son de EnviroGold. Pero bueno, pero siempre todos lo mezclan, óyeme. ¿Y EnviroGold no tiene ningún vínculo con Barrick? No, es otra empresa que opera en la zona y que está haciendo lo que tiene que hacer para evitar un daño ambiental. Bueno, porque está haciendo su trabajo. Tiene el mismo nombre. Óyeme, está haciendo su trabajo, pero lo que pasa, aquí se está manejando eso politiqueramente, con intereses, pero además, el principal, el culpable de muchas cosas que no se han hecho, y es triste decirlo, es que hay parte de esos compromisos que el Estado mismo es que no lo ha cumplido. Está comenzando a cumplirlo, sí, porque se descuidó. ¿Cuáles compromisos serían? Una serie de compromisos que tienen que ver con remediación, una serie de compromisos que tienen que ver con ubicación de gente, una serie de compromisos que están previstos en el contrato de la Barrick, porque la Barrick maneja una parte y otra parte se quedó bajo responsabilidad del Estado. Sí. Y el Estado ha descuidado por año sus responsabilidades. Ahora es que está recomenzando con más vigor a hacer una serie de cosas, pero hay entuertos ahí que uno no sabe ni cómo manejarlo, entuertos legales. Nosotros tenemos más de 300 casos en justicia de gente que se le compró el terreno, se le pagó y no hay el comprobante de que recibieron el pago. Gente que está reclamando terreno que nadie se lo ha comprado y nadie lo necesita. Otros que se han pagado y que reclaman un nuevo pago porque no se le completó. Es una madeja que nosotros estamos tratando y esas 300 demandas de resolver, aproximadamente, porque ese contrato nos lo pasaron hace año y pico. Y desde el ministerio no lo pasaron, pero nos lo pasaron sin recursos. Nosotros tenemos 300 casos activos que estamos manejando. ¿Sabe cuál es el presupuesto del ministerio? Sin déficit trabajamos, 579 millones y nos sobra. Y todas las cosas que estamos haciendo, lo estamos haciendo con ese presupuestico. Y lo estamos viendo, y nunca nos hemos ido a quejar del presidente que no ve más. Porque yo creo que el gasto público puede mejorarse. Y lo estoy probando en el ministerio. Estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho con el presupuesto y además siempre tenemos excedente, cumpliendo nuestra meta. La verdad es que lamento, porque la gente del entorno de la Barrick incluso pidió una entrevista en este programa. Lamentablemente ellos no pudieron venir. La verdad es que hay gente que yo estuve por ahí en algún momento, su agricultura se ha diezmado. Hay gente que recibe agua directamente de la Barrick, agua potable, porque no tiene, o sea, que tienen que llevarle el agua para beber. Hay gente que está bajo la presa de lo que se suponía debía estar fuera. A fin de cuentas, un campesino, una campesina, una gente que nació en una tierra rica, a fin de cuentas ve que su vida se vuelve en nada, porque se descubrió una riqueza muy cerca de ellos, se descubrió el oro. Pero tú sabes quién fue el responsable de todo eso. La Rosario Dominicana, sobre todo. Sí, eso lo sabemos. Cuando el Estado la manejó. Creó pero ahora el ambientales. Estado está recibiendo un dinero. Entonces, la herencia que ha recibido de los pasivos ambientales, los gobiernos. La Rosario llegó hasta los sulfuros y dejó los sulfuros abiertos. Entonces, lo que está haciendo EnviroGold, La Laguna, es casualmente no solamente un problema económico que está dejando dinero al Estado, sino mitigando esos pasivos. Pero quedó una parte que es responsabilidad del Estado, que se ha ido resolviendo problemas, pero no lo ha resuelto todo a la velocidad que eso merecía. Eso hay que prestarle atención. Pero además, ahí hay mucha gente que pesca en río revuelto, porque se hacen denuncias y se mandan especialistas en salud pública y resulta que no es la cosa como... No, pero doctor, lo de la salud pública lo recuerdo. El doctor Hidalgo hizo unas pruebas yo recuerdo una mujer que decía cómo ella tenía infecciones vaginales, y recuerdo que el doctor Hidalgo, que era ministro de Salud Pública, mandó a hacer unos exámenes y dijo, se van para afuera.
Y después de 18 meses esos exámenes nunca llegaron. O sea, oye eso, 18 meses. Entonces, yo recuerdo, o sea, la gestión estatal frente a buena parte de esa población ha sido de un profundo descuido. Pero mire, nosotros estamos trabajando duramente, resolviendo, sobre todo en la parte del control ambiental, junto al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio está al tanto, permanentemente haciendo inspecciones, nosotros estamos colaborando con ellos. Hay muchas deficiencias, hay muchas carencias y tenemos que aumentar la velocidad. Esta es una responsabilidad que nosotros no podemos delegarlo como gobierno y tenemos que involucrar a otras instituciones que tienen responsabilidad, sobre todo en el área financiera, para que estos problemas vayan resolviendo. Tenemos que irnos, doctor, pero no puedo dejar de preguntarle si por casualidad usted conocía algo de esta resolución del ministro de Industria y Comercio. Yo no conozco los detalles de esa resolución y yo tengo por norma respetar las decisiones de mi colega y si tengo alguna queja, primero discutirla con ellos antes de discutirla. Porque usted sabe que el gas que usted compra son, ¿cuántos galones? 15 pesos para más regalárselo a una empresa y uno gas. como que de lejos ve que eso no, como que no cuadra. Eso yo lo tendría que discutir con el ¿Cómo ministro. que eso no cuadra, doctor? Gracias al doctor Antonio Isaconde por haber estado con nosotros. Esta mañana ustedes quédense que no queda contenido.